lo que tú quieres que Él diga, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestro corazón para entender y comprender, Señor, lo que tú quieres hablar en esta mañana. A ti sea toda la gloria, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así con su cabeza inclinada, pidamos al Espíritu Santo de que nos dé el entendimiento para poder comprender lo que tiene para decirnos el día de hoy. Ya es momento de entrar en comunión con Él, de pedir al Espíritu Santo de que transforme nuestro ser, que es necesario estar atento a la voz de Dios, prestos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. No mire quién está delante, quién tiene un micrófono, no mire quién está a su lado, quién vino, quién no vino. Aquí únicamente está usted y el Señor. Aquí únicamente hay una comunión entre dos personas, usted y el Señor. Y el Señor está dispuesto a transformar su corazón si usted dispone que entre a su vida y haga lo que Él quiere hacer en usted. Por eso, en este momento quiero pedirte, Espíritu Santo, de que tú traigas, Señor, tu amor, que tú traigas tu unción sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Abre nuestros oídos, abre nuestra boca, Señor, abre nuestro corazón para poder comprender y, más importante aún, para poder poner en práctica, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Ponemos en tus manos esta hermosa palabra, Señor, este hermoso momento que vamos a dedicar a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Judas. Libro de Judas, versículo 11. Libro de Judas está antes de Apocalipsis, Nuevo Testamento. Judas no tiene capítulos, solamente tiene versículos. Y vamos a leer el versículo 11. Amén, ¿todos lo encontraron? Gloria a Dios. Dice Judas, versículo 11: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, ¿por qué? En el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas era el hermano de Jesús. Judas no es ese mismo Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. Ya de entrada debemos hacer una diferenciación de quién era el autor de esta carta. Esta es una carta universal, a diferencia de las epístolas o cartas emitidas por el apóstol Pablo. Amén. Entonces, Judas nos está trayendo a la memoria, o nos está trayendo una parte de la historia que ocurrió con tres personajes especiales: Caín, Balaam y ¿quién más? Y Coré. Entonces el día de hoy quiero enfocarme un poco más en qué pasó con este hombre llamado Coré. Quiero hablar de un tema importante, de un tema que está aquejando a la iglesia de Cristo a nivel mundial, un pecado que se ha metido en muchas congregaciones y que es difícilmente identificado. Muchos pensarán que la apostasía, muchos pensarán de pronto que es el homosexualismo, pero es un pecado aún más peligroso todavía, y es el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, el pecado de la altivez. Y es un pecado que, como vamos a ver a través de la Biblia, es un pecado que lleva consigo secuelas y que abre la puerta a otros pecados. Amén. Entonces Judas está hablando de un evento que sucedió siglos atrás. En la época en que Judas escribió este libro era aproximadamente el siglo I, casi promediando el siglo II, mientras que lo que sucedió con Coré fue mucho tiempo atrás, cuando todavía Moisés estaba en el pueblo de Israel. Y esa historia que está relatando Judas la encontramos en el libro de Números, capítulo 16. Números, cuarto libro del Pentateuco. Números, capítulo 16. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Amén. Dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítanme, yo lo encuentro porque ya. Dice: Coré,
hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. ¿Con cuántas personas? 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? Santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién ¿qué? Es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Esta fue la historia que estaba relatando Judas. Si usted puede leer en su casa, lo invito a que lea la historia completa de lo que pasó con Coré. Va a ver que ocurrió un evento que muy pocas veces ocurre, creo que fue la única vez que ocurrió, que la tierra se tragó vivas a estas personas y las envió vivas al Seol. Pero usted dirá, ¿por qué pasó esto? Pues bueno, vamos a entrar en materia, el por qué sucedió lo que sucedió. Como les decía al principio, quiero enfatizar un poco quién era Coré. Coré, en su idioma original, significa calvicie, hielo o helado. Nombre un poco peculiar para una persona, lo que nos da a entender, obviamente cuando estamos hablando de calvicie, hielo o helado, estamos hablando de la carencia de algo, ¿cierto que sí? Cuando hablamos de calvicie, pues hablamos carencia de cabello, cuando hablamos de hielo o helado es carencia de ¿qué? De calor. Entonces ya comenzamos a identificar el carácter que iba a predominar en este hombre llamado Coré. Pero mucha gente de pronto nos ha predicado, nos ha dicho sobre lo que hizo Coré, sobre la rebelión que él ejecutó contra Moisés, pero no de pronto han dado un poco más. ¿Por qué fue tan trascendental la historia de este hombre? ¿Qué fue lo que hizo que aún en el Nuevo Testamento, ya finalizando el canon bíblico, se traía a una colación algo que este hombre hizo? Pues bueno, este hombre era primo de Moisés y de Aarón, eran de la misma sangre. ¿Y dónde lo encontramos? Vamos al libro de Éxodo. No dejemos de lado este pasaje, nos va a ayudar bastante este de Números. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 18, dice: y los hijos de Coat, Amram, Izar, ¿se acuerdan de Izar? Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133. Fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Verso 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz ¿a quién? A Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Verso 21. Los hijos de Izar fueron ¿quiénes? Coré, Nefe y Sicri. Si nos damos cuenta entonces que había un parentesco tanto en Moisés y Aarón con este hombre llamado Coré, ahí entonces comenzamos a identificar que no era simplemente una rebelión, no era simplemente un orgullo vano o un orgullo momentáneo, era un orgullo que estaban haciendo en la misma o el mismo núcleo de la familia. Era un problema familiar, y eso lo encontramos comúnmente hoy en día. Las familias, dice la Biblia, que ningún profeta es querido en su tierra y que el principal enemigo de una persona es su propia familia. Amén. Porque muchas veces aquella persona que quiere buscar de Cristo, su propia familia le quiere ser impedimento o le quiere ser de obstáculo para impedir que esa persona busque de Dios y sea restaurada. A eso le estaba pasando también a Moisés, eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Este hombre llamado Coré, primo, ahora sabemos que era primo de Moisés y Aarón, llegó y excitó a varias personas, llegó e involucró a 250 personas fuera de las otras tres que leímos. Aparte de esto, este hombre llamado Coré era un levita, el cual ejercía un oficio en el tabernáculo o en el lugar donde habitaba el Señor. Entonces,
este hombre empezamos a mirar y a entender de que tenía en su corazón un pecado grande, un pecado que hoy en día está perturbando en todas las congregaciones, en muchas personas, que es el orgullo, que es esa soberbia, que es eso que está haciendo tanto daño y que es difícilmente identificado. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto que sí? Y pues obviamente si usted y yo vemos a un león rugiente, pues lo vamos a identificar y vamos a salir despavoridos. Pero la Biblia específicamente habla de aquellos peligros que usted y yo con nuestros propios ojos no alcanzamos a ver. Son peligros que son ocultos al ojo normal. Son peligros que la gente sabe enmascarar. Esos son los peligros ocultos o los grandes peligros a los cuales nos vemos enfrentados. Entonces entendemos de que este hombre llamado Coré, que decíamos que su nombre significa calvicie, que era primo de Moisés y que aparte era un ministro que ministraba, valga la redundancia, en el tabernáculo del Señor, se había levantado, en su corazón había ocurrido algo y llegó e incitó a varias personas. Y si miramos, dos de las personas que incitó se llamaban Datán y Abirán. Vamos a ir directamente ahí al libro de Números, capítulo 16 nuevamente, y recordamos cuáles fueron los nombres de esas personas y por qué, o qué es lo que significa esto. Amén. Dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab. Este hombre, Datán y Abirán, eran hijos de Rubén. ¿Quién era Rubén? Pues hermano, Rubén era el hijo primogénito ¿de quién? De Jacob. ¿Por qué les digo todo esto? Porque entre Coré y esas dos personas querían querían irse en contra de lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Coré se quería ir en contra de Aarón, porque Aarón fue elegido por Dios para que llevase el ministerio en el tabernáculo, para que llevase holocausto en el tabernáculo. Y él sintió ese orgullo. Él decía: ¿por qué fue él y no fui yo? ¿Por qué escogieron a Aarón? ¿Quién te crees tú? ¿Te crees mejor que yo? Y los hijos de Datán y Abirán estaban peleando porque como ellos eran los primogénitos, estaban diciéndole a Moisés: ustedes son de Leví, ustedes no fueron los únicos, los primeros, nosotros deberíamos estar allá. Y entonces eso es lo que pasa en muchas personas hoy en día, que el Señor ha puesto o ha ejercido su soberanía, su dominio, y ha permitido que muchas personas hagan determinadas tareas, pero llegan otros y dicen: ¿por qué está él ahí? ¿Por qué está haciendo eso en lugar de hacerlo yo? ¿Por qué esa persona que supuestamente no debería estar ahí lo está haciendo y yo, que entre comillas sí me lo merezco, no estoy? Y eso fue lo que pasó, y comenzó entonces a desarrollarse en ellos algo llamado el orgullo. Y encontramos que algunas de las características principales del orgullo son que estas personas incitan a otros con argumentos errados. Estas personas llenas de orgullo en su corazón, no contentas con ellas solamente sentir lo que sienten o tener lo que tienen, quieren involucrar a otras personas. Entonces comienza el chisme, comienza la murmuración: es que mira fulano de tal, es que mira aquella persona como vino vestida. Y comienzan entonces a poner su mirada en lo que hacen los demás y no se fijan en su propia vida. Soy consciente de que voy a esperar muy pocos amenes, casi nulos, pero esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces muchas de estas personas, así como lo que le ocurrió a Moisés, se levantarán contra todo tipo de autoridad, se levantarán contra todo tipo de líderes, de todo tipo de autoridades, ya civiles o eclesiásticas, y ellos van a creer que tienen la razón. Lo mismo que le pasó a Moisés, porque mire el versículo 3 del mismo número 16: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y esa es otra característica de la soberbia, esa es otra característica del error, esa es otra característica de la altivez y de la arrogancia, sinónimo de lo que estamos hablando el día de hoy. Y es que muchas personas sirven a Dios, muchas personas buscan a Dios por competencia y por vanagloria. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Recuerden no olvidar número 16. Vamos al libro de Filipenses, Nuevo Testamento.
carta escrita por Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo está elogiando a una iglesia ubicada en la región de Filipo y le está diciendo, leamos desde el versículo 1 para poderlo comprender un poco mejor. Por tanto, ¿ya lo encontraron? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto no fue precisamente lo que hicieron estas personas, empezando o encabezadas por este hombre llamado por él. Otra de las características del orgullo es que fomenta o crea las divisiones en medio de un grupo. Entonces, como veíamos al principio, aparte de que incitan a otros con argumentos errados, quieren ejercer una división en donde ya entonces hayan diferentes teorías. Es que yo pienso así, tú piensas así, y comienzan a crear entonces facciones o comienzan a crear entonces divisiones. Y la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo también lo mencionaba. Tú dices que tú eres de Pedro, tú que eres de Juan, tú que eres de fulano, pero ¿qué dice ya él? Yo soy de Cristo. Amén. Y la pregunta es esa, ¿tú de quién eres? La pregunta es, ¿tú a quién sigues? ¿Tú seguirás a un hombre o a una mujer? ¿Tú vienes porque tu esposo te invita? ¿O porque tu esposa te obliga? ¿O porque tus hijos vienen? Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vienes a este lugar? Yo ayer le decía a los jóvenes, ¿cuál es el motivo por el cual venimos a la iglesia? Uno va al médico porque está enfermo, ¿cierto que sí? Uno toma agua porque tiene sed. Uno no va al médico estando aliviado. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué vino usted a la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿O cuál es nuestro propósito? ¿Qué pretendemos al venir a la iglesia? ¿Pasar un rato? Si aquí no jugamos la eternidad. Aquí no estamos hablando ni tirando los chistes, ni estamos parloteando ni comentando novelas, ni venimos a saber de la vida del otro. Aquí venimos es a hablar de la salvación, de la común salvación, como dice la Biblia. Una salvación que nos compete a todos y que es individual. Una salvación que no es colectiva. Como siempre lo he dicho, tristemente va a ocurrir en donde un matrimonio el esposo se va a ir y la esposa no. O la esposa se va y el esposo no. Y ojalá no sea el caso con nosotros. También entendemos que una de las características del orgullo es que se levanta contra toda autoridad y que adicional a eso, ellos ignoran su realidad espiritual. Miren lo que yo les decía, volvamos a Números. Recuerden que nuestro pasaje guía o texto guía. Miren lo que decía el versículo 3. Este hombre llamado Coré le decía, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? Son santos. Según él, todos eran santos. Si eran santos, ¿qué hacían rebelándose contra el escogido de Dios? Según él, eran sin pecado. Pero entonces, ¿por qué en el libro de Éxodo encontramos que Dios escogió a Moisés y que a través de Moisés libertó a un pueblo, que a través de Moisés Dios hizo grandes maravillas que usted y yo no vemos actualmente? ¿O quién me ha dicho, o quién me dice, quién ha visto una columna de fuego en alguna parte guiándolo en la noche? Creo que ninguno de nosotros ha tenido esa oportunidad. O dígame, ¿quién de ustedes ha ido al río Magdalena y ha puesto un palo en la mitad y el río Magdalena se ha abierto en dos? Creo que ninguno de nosotros. Y aún así, este pueblo se levantaba contra el escogido de Dios, se levantaba contra la autoridad, contra el representante de Dios en ese entonces para el pueblo de Israel, y le decían, ¿tú quién eres? Si nosotros somos santos, no necesitamos de ti. Nosotros nos podemos criar solitos. Somos autosuficientes. Y ahí es otra de las características del orgullo, que nos creemos autosuficientes. Y entonces creemos que el orgullo es falta de perdón. ¿Cierto que sí? Culturalmente decimos, no me perdonó, tan orgulloso o tan orgullosa. Y lo limitamos a que el orgullo es únicamente el no perdonar. Pero el orgullo es también esa autosuficiencia, el creernos que somos capaces de hacerlo todos nosotros solos. Amén.
El creer que somos los únicos que tenemos la verdad, o el creer que somos los únicos que realmente estamos haciendo las cosas bien y no ponemos a Dios en nuestra vida. Creemos que todo lo que hacemos según nuestra propia inteligencia es verdad. Y miren lo que le pasa a la gente así. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 49. Jeremías, capítulo 49, versículo 16. Amén. Dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí que te haré descender. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo el mismo Señor. Lo está diciendo el mismo Dios. Tú te crees importante, tú te crees muy bella, tú te crees muy rico, tú te crees muy influyente, tú te crees muy sabio. Tú crees que en el lugar en donde estás seguro, pero por tu misma arrogancia, por tu misma soberbia, dice la Biblia, de allá te hará descender el Señor. El animal, o uno de los animales que más alto vuela, es el águila. Especialmente el águila cabeza blanca, que es más conocida como el águila símbolo de la bandera estadounidense. Y aún así, de allá la hará bajar el Señor. Entonces, una de las características del orgullo es eso. Otra es que las personas orgullosas, o cuando somos orgullosos, somos ambiciosos y no nos conformamos con lo que el Señor permite en nosotros. Estos hombres, Coré, Datán y Abirán, servían al Señor. Estos hombres servían en el tabernáculo. Coré era el ministro, era el levita. Imagínese usted que, por ejemplo, un miembro del grupo de alabanza llegara y se sublevara contra todos los líderes de la iglesia. ¿Cómo se vería eso? Se vería mal. ¿Cuál sería el ejemplo que estaría dando a la congregación? Que, por ejemplo, el baterista se sublevara o que el bajista se sublevara. ¿Sí? Ahí había una desunión, y el mismo Jesús lo dijo: una casa que está dividida no prosperará. Una casa dividida consigo mismo no va a poder prosperar. Entonces, como resultado, una persona orgullosa, una persona en donde opera ese espíritu de soberbia y de arrogancia, es una persona inconforme, es una persona que no admite razones, una persona que no admite disciplina, una persona que no admite que también se puede equivocar. Como resultado, en una persona así no opera el juicio de Dios. Y vamos a mirar lo que le pasó a Coré. Ahí en Números, capítulo 16. Vamos a Números nuevamente, pero ya ahora en el versículo 30. Miren lo que le pasó a esta gente. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Eso era lo que estaba diciendo Moisés. Estaba diciendo, bueno, que el Señor decida, al que la tierra se abra y se trague, ese fue el que irritó a Jehová. Pero ¿qué dice el verso 31? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Imagínense cómo habrá sido ese momento tan espeluznante, cómo habrá sido ese momento tan triste, tan trágico, que la tierra se abra por sí sola y se trague vivos a las personas. Imagínense por un momento cuál habrá sido el pensamiento de los 250 hombres que estaban alrededor de Coré, y al ver que la tierra se los tragaba vivos. Imagínense por un instante cuál fue la agonía, el desespero de estas personas mientras bajaban vivos al Seol. Ese era un sufrimiento producto de un pecado que cometieron, un pecado grande, un pecado que es peligroso, un pecado que abre la puerta a otros pecados. Y eso fue lo que le ocurrió a Adán y Eva. Adán y Eva se creyeron autosuficientes. Adán y Eva creyeron que no necesitaban de Dios. Adán y Eva escucharon una voz desconocida. Prefirieron escuchar la voz de la serpiente y no escuchar la voz de Dios, que decía que el árbol no lo podían tomar ningún fruto. ¿Y qué pasó? Tomaron de lo prohibido, y a raíz de eso
Entró el conocimiento de pecado a sus corazones y detrás llegó la muerte. Y detrás llegó toda una maldición que hasta el día de hoy usted y yo estamos siendo víctimas de esa maldición ejecutada sobre la tierra. Aún la tierra no es fértil en muchos lugares porque ha sido maldecida, producto de ese pecado llamado rebelión, de ese pecado llamado soberbia, de ese pecado llamado orgullo. ¿Por qué? Porque olvidamos quién es Dios, porque olvidamos y prestamos atención a hombres en lugar de prestar atención a Dios. Preferimos ver televisión, preferimos ver películas, preferimos escuchar música, y el Señor nos llama todos los días a prestarle por lo menos 5 minutos la atención a su palabra. ¿Cierto que sí? Yo escuchaba hace poco en mi trabajo que decían, se pusieron a hablar como 5 o 6 personas y todas se pusieron a hablar de la película que hay en RCN, de la novela que hay en RCN. Usted mejor que no sabe cuál es. ¿Cierto que sí? La pareja de uno se está riendo, seguro se la ve. Y entonces yo decía, ¿qué más hacen? Después de una jornada de trabajo extenuante, lo único que llegan a hacer es ver televisión, una novela. O sea, o se dedican todo el día a hablar por WhatsApp. Yo no estoy en contra de eso. Nadie está en contra de eso, pero entonces nos estamos volviendo autómatas y en lugar de que la tecnología nos una, nos está desuniendo. Ya hoy en día muchas parejas se hablan por WhatsApp, están al lado el uno del otro y ya ni siquiera, es tanto el nivel de desunión que ha habido que ya ni siquiera se escriben, se mandan con puros emoticones, se mandan la carita amarilla sacándole la lengua o una carita haciendo quién sabe qué cosa y ya eso es toda la conversación que tuvieron. Y entonces comenzamos a apartarnos del propósito de Dios. Comenzamos entonces a hacer a un lado el propósito inicial de Dios. Y como resultado también, mis hermanos, Iglesia de Cristo, en el orgullo no opera el temor de Dios. Eso lo encontramos en Proverbios, capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa que aborrece. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, cuando usted y yo estamos siendo soberbios y arrogantes o estamos andando por un mal camino, e incluso si nuestra propia boca está tirando palabras malas, deshonestas, esas palabras que uno diría, no, pero no son de grueso calibre. Estamos acostumbrados a que las palabras malas son de grueso calibre. Pero cuando ofendemos a alguien, cuando lo pordebajeamos o cuando le decimos tú no eres nadie, ¿no es acaso es una palabra igual de mala? ¿No es acaso igual decirle a una persona, tú si eres, perdóname la palabra, idiota? ¿Tú no es lo mismo que decirle una vulgaridad de alto calibre? O decirle, por ejemplo, a un niño pequeño, tú no sirves para nada. ¿Eso no es igualmente peligroso, igualmente dañino para una persona? Ese tipo de palabras no deberían salir de nuestra boca. Y el mismo Señor nos dice en Proverbios, todo eso Él lo aborrece. Todo eso, Él está en contra de eso. Todo eso va hacia el juicio de Dios. Y ahí no opera el temor de Dios. Y como le decíamos anteriormente, esta es uno de los peligros más grandes del orgullo, que hace ignorar el estado real y espiritual de la persona. Dice que está bien, pero en realidad sus obras y sus actos demuestran lo contrario. La persona cree que está bien. Amén. Como le decía, el orgullo, o el orgulloso o la orgullosa, se considera autosuficiente. Pero en medio de tantas malas noticias, en medio de tanta tiradera de piedra que le estoy haciendo, hay también una cura, hay también un camino, una ruta de salvación, y es el ejemplo que nos da Dios en su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Es el ejemplo que también nos da a través de Moisés. Y mire lo que ocurrió cuando Moisés escuchó esa rebelión. Yo se lo leo. Versículo 4 del número 16 dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su... Y ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús, fue el ejemplo que nos dejó Moisés. Moisés se postró
Moisés encomendó su causa a Dios, pero encontramos el máximo ejemplo de humildad, encontramos el máximo ejemplo de amor, de compasión, de lo contrario a la soberbia. Eso lo encontramos en Jesucristo. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, regresemos nuevamente a este hermoso pasaje. Filipenses capítulo 2, y dice, versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál mismo sentir? El mismo sentir que habla el versículo 3, de estimando a todos o a los demás como superiores, no hacer nada por contienda ni vanagloria. Dice el versículo 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los demás. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo primero, ¿quién? En Cristo Jesús. Porque usted y yo debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Porque si esperamos de que el pastor o mi esposa no se equivoque, para yo no equivocarme, entonces equivócate, porque te vas a equivocar. Si tú pones tu mirada, tu confianza, o pones como ejemplo a una persona que igualmente se va a equivocar, entonces estamos fritos. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, también llamado la kenosis, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense la escena. Dios, el eterno, el infinito, el creador de todo, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Se hizo como usted, como yo, de carne y hueso. ¿Para qué? Para podernos dar salvación. Dígame, mi hermano, si eso no es ejemplo de humildad, si eso no es ejemplo de abnegación, si eso no es ejemplo de amor, entonces ¿qué lo es? Dígame, cualquiera de nosotros, si fuera capaz de dejar todas sus riquezas, irse a vivir debajo de un puente con tal de que alguien vaya y coma, creo que ninguno de nosotros dejaríamos las cosas que tenemos. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero cuando leemos forma de siervo, le quitamos la significancia o el significado literal que significa siervo. Cuando hablamos de este siervo, hablamos del siervo aquel esclavo que no tenía derecho sino únicamente a respirar. Y eso, su propia vida era el pago que él merecía. Es ese tipo de siervo, porque es muy diferente al siervo que trabaja por un salario. Es muy diferente al siervo que trabaja esperando algo. Cristo se despojó a sí mismo sin esperar nada a cambio. Cristo se despojó a sí mismo, dejando su gloria para estar en forma de hombre, para darnos salvación a usted y a mí. Y dice, y estando en la condición de hombre, no bastó con ser igual a nosotros, no bastó con tomar la forma de siervo, de doulos, como se lee en el griego, sino que además de eso se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y hay un superlativo, y muerte de cruz. No es lo mismo matar a alguien de un machetazo, no es lo mismo matar a alguien de un tiro en la cabeza, no es lo mismo matar a alguien ahorcándolo o muerte natural. Y dice, y muerte de cruz, porque esa era la peor muerte, aparte del sufrimiento físico que se le propinaba a la persona, era el escarnio público que representaba una persona crucificada. Era el escarnio público que representaba para esa persona lo que la gente le escupía, mi hermano, la gente le gritaba, le cacheteaba, hasta patadas le tiraban. O sea, le hacían de todo. Todo por amor a usted y a mí. ¿Y usted y yo qué hemos hecho para merecer ese amor? Nada. No hemos hecho nada, porque lo que merecemos es la muerte. Merecemos es únicamente el perdón. Y por eso debemos reconciliarnos con Dios. Porque Dios es el ejemplo máximo de amor, de abnegación, de humildad, en el cual usted y yo sí podemos poner la mirada. No en el hombre, no en la mujer, no en un trabajo, no en un ministerio. Porque todo esto va a pasar.
pero queda Cristo. Amén. Queda su eterno poder, queda su amor y su deidad, queda el infinito, el que nunca va a cambiar, el inmutable, aquel que siempre ha sido, siempre es y siempre será. Ese es el que queda al final de todo. Todo pasará en la tierra, todo va a pasar, mi hermano. Además de eso, Cristo, aparte de que se despojó de su gloria, Él fue obediente hasta lo sumo. Dice Hebreos, capítulo 5, acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a estar a la altura del versículo 8. Damos el versículo 7 también. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Pero mire que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Eso es ejemplo de humildad. Eso es lo que no tiene una persona que en su corazón es soberbia. Además de que no perdona, además de que el soberbio no admite razones, además de que se considera autosuficiente, el soberbio no obedece, es rebelde. Y como resultado de seguir el ejemplo de Jesús, encontramos de que Dios nos exalta. Dios exalta al humilde. Ahí en el libro siguiente, en Santiago capítulo 4, versículo 10, leemos que Dios se resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Y es la misma verdad dicha en el Nuevo Testamento, recordada desde muchos siglos atrás, porque Dios no cambia. Es la misma promesa, es la misma cláusula que Dios ha establecido. Yo me resisto a los soberbios y le doy gracia a los humildes. Una promesa, un argumento, una verdad que no ha pasado y no va a pasar. Aún hoy, esa misma promesa tiene su resultado. Aún hoy, esa misma promesa sigue ejerciendo su valor. Y por último, la humildad y el tomar el ejemplo de Dios nos da de su amor y de su gracia. Y eso en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, encontramos también algo que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Pedro nuevamente lo reitera. Cuando la Biblia reitera algo, cuando la Biblia repite algo, préstele atención, porque está haciendo énfasis en algo que usted no debe olvidar, algo que usted y yo no debemos olvidar. Cuando la Biblia repite tantas veces algo, es porque es importante y necesario para nuestra vida. Vuelve y repite Pedro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, humillémonos debajo de la poderosa mano de Dios. No sigamos ya andando bajo el orgullo, bajo la arrogancia. Andemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, para que Él nos dé su gracia, de su amor y de su misericordia. Amén. Entonces es necesario que usted y yo hoy reconozcamos nuestra culpa, reconozcamos de que aunque no nos hemos levantado contra alguien, muchas veces ha operado en nosotros ese espíritu de orgullo, de arrogancia, de soberbia, en el cual nos hemos creído autosuficientes, en donde le hemos permitido que el orgullo abra puertas a pecados peores, donde hemos murmurado, donde hemos chismoseado, donde hemos hecho tantas cosas que no le agradan a Dios. Porque, mi hermano, la verdadera nobleza, la verdadera humildad es aquella que reconoce que Dios lo es todo y al cual le damos paso libre para que Él lo sea todo, sin olvidar que sin Él no somos nada. Amén. Y que debemos cederle ese lugar a Dios en nuestro corazón, que es el lugar que le corresponde. Porque la humildad, porque ese amor debe ser una marca
que debe estar impregnada en nuestra vida y en nuestra santidad. Amén. Yo le invito a que se pongan sobre sus pies. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra en la que hablamos